Crónicas del Pechocho, toma 1, corre. 2, 3, sí. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio oficialmente del podcast Crónicas del Pechocho. Esta ocasión nos toca hablar sobre sostenibilidad o sustentabilidad. Es algo que vamos a probar. Veremos cuándo las... A pesar de que es un tema bastante reciente en el sentido de que en los últimos años se ha estado hablando de manera exponencial este tema, en realidad pues ya tiene rato que se está discutiendo a nivel global. Parece como tema ya de todo, ¿no? A todo le agregan sustentabilidad. Sí, es como claro. cuando salió lo light. Sí, Así la sustentabilidad o sostenibilidad. sí, Lo meten con todo, ¿no? Esto es sustentable Sí. o sostenible o ta. Entonces, yo creo que sí es un tema que vale la pena hablar de qué onda. sí, sobre todo porque pues al ser un tema tan mediático, ahorita pues México está de lleno en su agenda, no solo internacional ya, pero nacional en todos los aspectos, ¿no? En el tema de la producción de alimentos tiene que ser sostenible. En el tema de las ciudades tiene que ser sostenible. El energético En la energía tiene que tiene ser que ser sostenible. sostenible, ¿no? Entonces sí, es como lo light, ya básicamente es un must en todo lo que se haga del gobierno. Entonces pues creo que sí vale la pena discutir qué es Sostenibilidad. O sustentabilidad. sustentabilidad. Pero fíjate, cuando dices es un mosque de estar en todo, te da pie a las teorías de la conspiración. Y creo que es algo de lo que vamos a hablar ahorita también. De ¿por qué apareció y por qué está en todo? O sea, hay un gran hermano detrás de esto, hay un ente fiscalizador de la Una sostenibilidad. mano invisible sustentable. La mano invisible. Hay otros modelos que no sean la sustentabilidad, Hay otros modelos. otros modelos de desarrollo que sean diferentes. Sí, y pues además también, ¿qué beneficios nos ha dejado la Claro. sostenibilidad en estos tiempos, no? Ujú. O es momento de decirle bye bye a la sostenibilidad. ¿Cuántos años tiene la sustentabilidad como concepto así de moda y que es un adjetivo que deseable, ¿no? Como unos que 40 años, 50. A ver, 50 años. cuéntanos esa historia. Todo empezó como en las películas de desastres naturales y que se va a acabar el Ok. mundo y todo así, exactamente, de que Ah. un grupo de científicos Yo vivo locos. desde los 80 Ajá. y desde que me acuerdo se está acabando el mundo, ¿no? Sí. O sea, Exacto. Ya. Entonces empezó así exactamente igual. Entonces empezó a recibir atención internacional mediática como a principios de los 70s. La ONU tuvo una conferencia que llamó Medio Humano y algo así, y ahí abordó por primera vez este concepto intergeneracional o intergeneracional. Ese de vivir pero para salvaguardar a las generaciones futuras. ok. Ajá. Toda esta onda de... Lo que Respetar, venimos oyendo ¿no? mucho cuando hablan de sustentabilidad, que Sí, hay sí. que actuar para las generaciones Sí, futuras. Sí. Interesante. Una explotación Sí. consciente del planeta. Sí. Pero cuidando que Que quede para el futuro. Que pues. permita Sí. satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. ¿no? Ajá, Ok, sí. muy Fue bien. la primera vez que lanzó el concepto, Que es como que, salió de- uy, ahí está. O sea, que se pensó en el tiempo al futuro, pues Sí. decir, oye, güey, es que hay que cuidarle para los Sí. nietos. Sí. Pero curiosamente Sí. estaba leyendo que en Ajá. 1700 ya habían planteado esa idea, no como sustentabilidad, Ok. pero que habían planteado por allá en Alemania de que en cuanto a la tala de árboles, que no Ajá. talaran tanto para que respetaran a las Mm. siguientes generaciones. Oh. Bueno, O sea, los mexicas tenían algo similar, el sí. sistema de Rosa, que... Sí, era de Rosa. Sí, que era un sistema de siembra donde explotaban una parte del Ajá. monte por un tiempo y ya cuando veían que estaba mermando, Ujú. Ok, se mudaban a otra y dejaban que esa se Se regenerara. O sea, sí había esa noción como de, espérate, güey, o sea, no Sí, te lo acabes, ahí, sí. es para todos, ¿no? Ujú. que ese va a ser un concepto bien importante más al rato, Sí, regenerativo. sí. A ver. Bueno, Sí. entonces, pero en un contexto todavía de medio humano, o sea, ni siquiera les pasaba por aquí el tema del medio ambiente o el clima o algo Ah, ok, así. o sea, Era meramente medio humano. Totalmente antropocénico, Así como es. Star Wars. Así es. Excelente. Sí. Entonces, como que a la par, paralelamente, Antropocéntrico. sí, se empezó a hablar un poquito porque ya toda esta paranoia de paranoia en manera de Vamos a acabar. exageración, sí, porque también andaba mucho el tema del agujero en la capa de ozono. Que Ok. pues ahorita ya se tiene un poquito más de Conocimiento. conocimiento de literatura que habla que es un fenómeno estacional, que depende mucho de las condiciones atmosféricas más. Es como el patio de mi casa, ¿no? Se moja, se Sí. seca, pero Como los después se demás. abre y se cierra, Sí, ¿no? sí, más o menos, en Más o menos. palabras más o menos. Entonces, todo el esfuerzo internacional se enfoca en el tema del agujero de ozono. Ok. Y lo que hacen es regular las sustancias que saben que ocasionan o que pueden como que ocasionar
ese fenómeno. Entonces, en esa cosa ¿Del ozono? del ozono se les va como 20 años a la ONU. O sea, Sí, me como acuerdo. que hasta los 80 De hecho, tienen... Ajá. ahorita que lo dices, yo recuerdo de morrito que el ozono era como el principal problema junto con el smog, que ya ni se usa esa palabra, creo. Era como los únicos dos problemas Con la palabra de ambientales, ¿no? polución. Ándale, polución, pero antes el smog y incluso las caricaturas como los cariñositos, los enemigos del medio ambiente, güey, producían smog, güey. O sea, era una cosa bien simple, güey. Era como que nada más hacen algo feo, o sea, bien unidimensional, güey. Es el smog, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Bueno, que es que en estrategia siempre agarra un enemigo fácil de comprender, ¿no? Pero Sí, sí era el sí, ozono, sí. eran las preocupaciones, el smog y la capa Sí. de ozono, güey. Entonces, eso también va a ser un punto interesante a abordar en el futuro, bueno, ahorita, porque pues les resultó el tema porque se fueron de forma tajante a prohibir la producción de ciertas sustancias que tienen esas partículas que agotan la capa de ozono. Sí. Es creo que el único acuerdo multilateral que ha funcionado en este ¿Sabes qué contexto. pasó? Lo que pasa es que a todos nos dejaron de peinar con el pinche Sí, spray, ¿no? Y los desodorantes decían, Y los no daña la desodorantes, capa ¿no? de ozono. Sí. Yo me acuerdo que la Aquanet decía, o sea, al inicio decía con no sé qué, pues, y empezaron a atacar ese producto de que, hey, no se peinen con eso, ¿no? Estamos sacando con la capa de ozono. Y ya después salió el Aquanet ahí con que, no daña la capa de ozono, ¿no? Pero sí pues, funcionaba la sí, campaña. eso Ya. pasó. Entonces, ya como se empieza a hablar sobre el tema del cambio climático, en el tema de la capa de ozono, pues ya empiezan como que a abordar el tema del cambio climático del medio ambiente de forma paralela. Y ya es cuando, como en los 82, 85, Ujú. sucede este informe, el de Nuestro Futuro Común, o el informe Brundtland, y ya... Brundtland. Y- Cálmate, Marta de Valle. Y ahí ya se Brundtland. aborda el Brundtland. tema de sostenibilidad o sustentabilidad. O sustentabilidad, pero creo que lo definen finalmente, o sea, inicialmente como sostenibilidad, ¿no? Sí. O sea, el término original es sostenibilidad, Ujú. ¿no? Y es el informe Brundtland, Nuestro futuro común. Nuestro futuro común, Sí, sí. nuestro Eso, futuro Ajá. aparte la hicieron, es importante decir quién lo Sí. hace, porque toda la ciencia tiene también una posición política y Sí. proviene de una posición Claro. política, o sea, algo se investiga porque viene también de un contexto político-social. Sí. Y es importante mencionar que ese informe lo hacen desde la esfera del norte, Sí. ¿no? Y creo que lo hacen los noruegos, se me hace Sí, que sí, sí. es quien dirige. Sí, pues la la mayoría de elaboración todas del informe, estas reuniones y conferencias que hubo y todo fue en Suecia y Noruega principalmente. Sí, sí. Muy ario todo, muy ario. Sí, 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 me imagino que los latinos nada más partizados así como que, güey, necesitamos la cuota ahí de... Sí. Sí, bien, estamos haciendo un informito ahí de cosas que Sí. te afectan, ¿no? O sea, que hacemos, pero que te afectan. Oye, pero qué, no te preocupes. Sí, sí, sí. Me imagino que fue medio así, ¿no? Sí. Como luce, pero sí fue importante. Ujú. Esa onda sí como que marcó un hito, Ujú. ¿verdad? Sí. O sea, porque de ahí también se deriva algo que vimos mucho pegado con la Ujú. sostenibilidad, que son los ODS, Ujú. ¿no? Esos de los 20 objetivos Sí, al sí, 2030, que ya nos queda nada más, por Ajá. cierto, 5 años. Bueno, 5. Cuatro. No, ya 4. Sí, cuatro. Este año, Cuatro. güey, Ajá. ya se chingó, güey. O sea, ya. Ya. Nos quedan 4 para llegar al 2030, güey, ¿no? sí, pero la evaluación se hace previa, ¿no? No se hace, Sí, se no. hace en el 2028, por ahí yo creo que empiezan a evaluar. No, como vamos, yo digo que hasta el 2030. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que sí. Ajá. De hecho, creo que iniciando esta década sacaron así como que ahora sí, vamos a meterle todos los kilos y vamos a meterle el decenio de los ODS Sí. porque son los últimos 10 años que nos quedan para Pero de terminar la verdad, tarea. ¿eh? Así como, así como que Échale ganitas. Ahora sí, ¿no? ahora sí. Ahora sí. Por favorcito, ahora sí, chenle. Pero el tema de los ODS sucede hasta 20 años Sí, después del sí, tema sí, de Brundtland. se tarda en Ajá. Empezó el 2015, ¿no? Los ODS. Sí, son del porque 2015. de hecho ya con Brundtland fue así como que, bueno, es cierto, hay un tema de cambio climático que se tiene que Eso, abordar. eso sí fue importante de reconocer. Oye, güey, tenemos como pedillos en el planeta del clima, Sí, sí, sí. ¿no? Y se hace una definición de la sostenibilidad ahí, Sí. que eso es lo importante. ¿Y Ujú. cuál es la definición? Ah, yo Sí, no me la estudié. Yo tampoco. No, pues. La definición de la, Es ¿qué? que De la de de sostenibilidad. la sostenibilidad. No, pero lo importante de la definición de sostenibilidad es que plantea que es necesario, Ujú. mete esta dimensión de que es necesario la ¿cómo se llama? La supervivencia. Satisfacer las necesidades actuales sin Ah, comprometer las necesidades esa, futuras. güey, esa es.
Satisfacer las necesidades. Estuve un rato tratando de recordar Sí, güey, yo todo, también estaba todo así. el adoctrinamiento en temas Apliqué la sustentables. clásica de esa que es como no, hombre, nos salvaste, ¿ves? Sí, satisfacer las necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Que si lo ponemos en términos prácticos, pues es como que bien Vago. vago, ¿no? Sí, Ay, mira, no. repito. Así, pero pausadito. Dile otra vez. Y Satisfacer. con una voz así como Sí, así como de George Orwell, así, ¿verdad? Sí. Desarrollo sostenible. Satisfacer las necesidades actuales sin Hasta ahí. comprometer. Satisfacer las necesidades actuales, ¿no? Ajá. O sea, es decir, podemos, porque dice satisfacer, dice, o sea, no vamos a dejar de satisfacer, Correcto. implica eso, ¿no? Es decir, O sea, todo lo que tengas que consumir para estar bien, consume. consúmelo. Pero O sea, no consumas tanto porque no, tienes no, que- espérate, no, pero al principio es como, es que es bien ambiguo, Ah. porque dice, satisfacer las necesidades actuales. Ok, me das permiso, pero sin comprometerlo ahorita, entonces no puedo. O sea, sí, pero no tanto. Sí, pero no tanto, güey. Sí, pero no te manches Y los eso, güey, bigotes. es como cuando tus papás, güey, te decían así, esas pinches instrucciones ambiguas de, sí te doy permiso, pero... Mira la tele, pero poquito. Sí, güey, o sea, mira la tele, ándale, ¿no? Ah, pues sí, Está bien. mira la persona, pues. Pero o puedes agarrar la tele, pero no el Nintendo. Y tú así como que, pues, Son como ciertas trampas que te Sí, ponen güey. para ver Entonces, cómo reaccionas, ¿no? La definición, fíjate, a pesar de que hoy en día se utiliza de manera corriente, tenemos que pensar, o creo que es de notar, que parte de un tema bien, o sea, de una definición conceptual bien Sí. ambigua, ¿no? O sea, donde de entrada reconoce, o sea, nos da permiso de satisfacer todo lo que necesitamos en este momento, y como de manera, así como, ya, como de relleno, dice, bueno, pero no te las vayas a acabar. Sí. Claro. ¿No? Pero no deja como que algo firme decir, bueno, ¿y qué es? ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que necesitas ahorita? Porque también ahí queda abierto el tema de, a ver, ¿y qué necesitas? ¿Cómo se define hasta dónde es lo que necesito y cuándo me estoy excediendo? O sea, ¿cómo O lo cuáles son esas necesidades. Para definir qué son esas necesidades, sí importa o cómo se define un concepto, ¿no? O sea, al final es lo que te enmarca, pero como estamos viendo, pues al final no te dice mucho, ¿no? Y además existe esta confusión entre sostenibilidad y sustentabilidad, Claro. ¿no? Que pareciera que es lo mismo, pero no. Sí, como todo este tema, como mencionábamos, se desarrolló acá en un ámbito totalmente anglosajón, pues al momento de bajarlo a las latitudes, Al ya sur global. al sur global, pues se dio con este, más que un problema, yo creo que fue un error, una confusión de traducción de la palabra sostenibilidad en inglés, y pues ya surgieron dos versiones, sostenibilidad y sustentabilidad. Sostenibilidad tiene que ver como con temas así como más de procesos, así como Sí. algo más mecánico. Ajá. Entonces es otra cosa como sustentabilidad, ¿no? Sí. Creo que así fue. Algo que ya sustente más como las acciones del presente para sostenerlas del futuro. Algo así Sí. tiene que ver. Como que sustentar Ajá. lo relacionas más con o sea, con un ecosistema que puede sustentar Sí, la vida. ajá, sustentarse ¿no? a sí mismo. Y sostenerse en el tiempo. Ajá. Sostener O sería otros. más como un proceso, por ejemplo, aplica más a la economía, güey, de que es sostenible, o sea, es decir, que el proceso tiene esa capacidad de mantenerse por sí mismo, güey. Ujú. Sustentable tiene que ver, creo yo, más con condiciones bióticas, güey, que dan la posibilidad de desarrollo de la vida o de la existencia o del ser. Creo. Porque desde mi experiencia se hizo un debate muy estéril sobre las dos y como que se perdió mucho recurso en ese pleito y en la práctica Sí. para mí es lo mismo, aunque sí se puede dar ciertas interpretaciones como las que Sí, comentamos. yo también creo que es totalmente válido discutirlo, Ujú. pero sí se ha ido demasiado esfuerzo en debatirlo a nivel académico. Académico. Cuando Sí. creo que eso no es Sí, y creo que es parte de la trampa, y lo voy a hacer aquí, de esa trampa de pensar que solo existe el desarrollo sostenible, pues porque Ujú. nos lleva a un debate sobre una sola cuestión. Al final se empieza a hablar de un solo tema y Es captura correcto. la Sí. temática, ¿no? Y creo que ahí, como dices, deja de fuera otros modelos de desarrollo o la posibilidad de calificar de otras cosas. O sea, Ujú. sí esta definición que se impuso, porque se puede hablar de que se impuso, o sea, al menos países como nosotros, como México, no participamos en la construcción activa de esa definición. No. Entonces, es decir, creo que es un concepto que además viene desde
desde pues desde el norte global y privilegiado, élite, y lo que tú quieras, ¿no? Y que nos lo están como, o sea, nos dicen, ¿es eso o nada? Ahora, hay un punto interesante porque una duda que tenía era si México estaba obligado como tal a solamente obedecer a este modelo de desarrollo sustentable, y la respuesta al parecer es que no, o sea que México se compromete voluntariamente a perseguir los ODS, pero que no son vinculantes, no hay ninguna represalia para no cumplirlos, ¿No? a diferencia de los tratados como el de París, donde sí México se compromete a cumplir con ciertos indicadores y ciertas metas. Y Ni tal. tanto, tampoco. El que sí Tampoco fue, es obligatorio. No, el que sí fue totalmente vinculante fue el de la capa de ozono. Por eso Ok. funcionó machín, porque sí había así como que ciertos límites, ciertos topes y se cumplieron. Vale. Pero en general el acuerdo de París y todo eso es mayormente voluntario. También es muy bueno. Pero mira, yo sí como que lo que no me gusta es que al final de todas maneras todo viene desde los países desarrollados, güey. Claro. Sí. Y nos imponen a nosotros fórmulas, güey, que ni siquiera ellos aplican, güey. O sea, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Ujú. Japón, Alemania, son de los principales, o sea, son de los como de los que siempre andan promoviendo cosas Sí, en el mundo, ¿no? sí, Y que sí. We Are the War y todo eso. Y son los que de entrada generalmente se bajan de los tratados que ellos a veces Nomás proponen. se o enojan se y enojan y dicen, dicen, ya, ya me voy, ya no sirve, Sí, ¿no? sí, sí. Y me llevo la bocina. Me voy a la bocina, sí, Porque es mía y me... sí, güey, ¿no? Pero aparte, güey, a veces son los que, no sé si es un tema hasta de culpa Ujú. como nacional, güey, que dicen, ay, pues como que yo exploté en el pasado y Sí. ahora los voy a ayudar a que salgan adelante con una fórmula que traigo aquí. Fórmula que no aplican ellos, Y güey. menos ahorita lo de Alemania, ¿no? Cuando dejó de tener suministro de gas ruso, empezaron a quemar carbón otra vez para Sí, producir porque- energía porque cerraron las plantas nucleares. Entonces, ahí como que muy verde, pues el humo del carbón no es tan verde, ¿no? Se supone que todos estos acuerdos y discusiones y todo tienen al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, que los países del norte global dicen, sí, tenemos que hacer todo esto, pero sí es cierto, fue mi culpa históricamente. Entonces yo les tengo que financiar a ustedes. Pero Tengo ustedes que tienen que hacer hacer más, la digamos. chamba porque Ok. yo ya estoy desarrollado, ya no es mi pedo, o sea, es de ustedes. Ok. Entonces Cabrón. los países del sur dicen, pues sí, pero nosotros todavía estamos desarrollándonos porque ustedes ya se desarrollaron a costa nuestra. A costa de nuestros Entonces recursos. dicen, "Ujú". Por eso son responsabilidades comunes, porque pues es la misma meta para todos, pero son diferenciadas porque pues no tienen el mismo nivel de responsabilidad pues como tal. Por eso sale todo este tema de del financiamiento, que usualmente solamente viene de países ya desarrollados, y otros asuntos como las asistencias técnicas, como todo es de la Asociación Alemana para el Desarrollo y todo eso. Ya. Usualmente son de países desarrollados porque es parte como de su deuda histórica, pues. De hecho, Ok. sí, en esto, casi Ajá. todos los proyectos sostenibles que financian en América Latina Ujú. vienen de puras organizaciones europeas, Sí, la sí, gran sí. mayoría. Claro. Y el que acaba de desaparecer, el USAID, que ya lo desaparecieron, ¿no? Pero pareciera que, o sea, que para nosotros no hay más que aceptar esas reglas del juego, o sea, nosotros Sí. como países del sur global, y entonces te das cuenta que este tema de la sostenibilidad es un tema también de colonización, Claro. Sí, sí, sí. o sea, como una estrategia académica colonizante, pero aparte es asistencialista totalmente, Sí. o sea, porque es como que, ay, pobrecito Sí. país, no, tú no te puedes desarrollar, déjame te ayudo, ven, te voy a llevar de la manita al desarrollo. ¿Cuál desarrollo? Para que seas como yo. Como el Para que mío. seas como yo. Sí, pero en cuanto empiezan a ser relativamente como ellos, es como que, uy, te vamos a tener que invadir porque, híjole, es que Te desarrollaste mucho, Te estás desarrollaste. comprometiendo a las Estás generaciones del futuro. andas muy agradecido. Irán, bájale 2 rayitas, ¿no? Creo que es lo que le está pasando a China también, porque China es un país en desarrollo, o sea, no está desarrollado, no es parte de la... A de la la- madre. Bueno, No se desarrolla. porque la OECD, que es el club de los riquitos, Ajá. están relegando políticamente a China, Sí. no porque sus indicadores Pero- lo cataloguen como un país en Esa que desarrollo. dice Dulce está en vías de desarrollo. Pues ya es como Goku, o sea, apenas va como en la fase 2, ya es un monstruo, güey. Sí. Ahora imagínate cuando Y lleguen. parte de sus responsabilidades a nivel cambio climático, pues es como los demás países en desarrollo, pues, o sea, no... O sea, a China le conviene estar Ajá. catalogada de esa forma. Sí. Pero fíjate, cuando hablas de China ahorita como ejemplo, creo que es un impulso muy fuerte a cuestionar también estas realidades, por ejemplo, como esto de los ODS y el desarrollo sostenible, así en esas
en las reglas y en los términos de los países del norte. Porque definitivamente es una señal de que el mundo está cambiando. Claro. ¿No? O sea, que China ahorita tenga un juego geopolítico muy fuerte, ¿no? Que hace 20 años nadie nos lo hubiéramos imaginado, y menos tú y yo que somos de los 80s, 90s. Güey, yo no hubiera pensado cuando estaba viendo Rocky 4 contra Iván Drago, güey. Nunca me hubiera imaginado, güey, que iba a decir, Estados Unidos se lo van a fregar. Pero ahora es una realidad, güey. Y creo que es una oportunidad para países como nosotros de decir, güey, sacúdete de esas manos, güey. Claro. O reinterprétalas con tu contexto, que es a lo que iba inicialmente. Simón. ¿Qué es esto que decías ahorita de los otros modelos? A ver, sí, porque antes de nos va a abordar como tal este tema de los 3 pilares que supone la sostenibilidad o el debate en la actualidad. Pero muy rápido, porque en todas las conferencias los he escuchado toda mi vida. Muy rápido, por favor. Sí. Pues es básicamente un equilibrio, una armonía entre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Equilibrio. O sea... Si todo en la misma balanza, ni un... ¿Y esa madre será posible? No es posible, mira. Y creo que es una manera como de... No sé si es parte de esta agenda colonial, sin ser conspiranoico, pero es parte de ese ejercicio de colonización donde te quieren como simplificar problemáticas, güey. O sea, no puedes decir que va a estar en equilibrio la economía, la sociedad y el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque son sistemas requete complejos, güey. O sea, bien complejos. Claro. Y para que hubiera equilibrio en esos pilares, güey, tendrías que partir de que esos 3 ejes, güey, son como campos, güey. Número 1, bien delimitados, güey, ¿no? Es decir, calibrables. Sí, güey, pero delimitados, es decir, sí, claro. Lo social es solamente social. Y en ninguna sociedad, güey, lo social es social, es económico, religioso, y lo ambiental es igual. Hay una transversalidad bien cabrona. Bien cabrona, güey. No puedes decir, están separados, van juntos, de entrada, ¿no? Sí. Pero aparte, güey, es como querer enmascarar que hay un sistema capitalista, güey, ¿no? Que realmente domina y predomina, güey, ¿no? Donde todo se subordina a lo económico, güey. Actualmente lo social está subordinado a lo económico. Claro. Y lo medioambiental, güey, también está subordinado en lo económico. Y si lo quieres poner en términos bien simples, güey, como decía Dulce, de que todo esté en zen, güey, de entrada, güey, no puedes ni sincronizar, güey, los ritmos de la economía, güey, con los ritmos del medio ambiente. De hecho, ese es de los pedos más grandes, güey. Claro. O sea, que la economía exige, güey, que saques N cantidad de crecimiento infinito. Infinito, güey. En un sistema finito de recursos. En un sistema recursos. finito, güey. Pero además un crecimiento infinito anual acelerado, güey, que cada año tiene que crecer, ¿no? Cuando el planeta Tierra, güey, se tarda millones de años en hacer lo que tú quieras, güey, ¿no? Y entra ahí el tema de los... A ver, ¿qué otros modelos hay? Y es una pregunta que jamás me había hecho. ¿Qué otros modelos hay? Es cierto, estuvo bloqueado una visión hacia otros lados por este monstruo del desarrollo sustentable. Yo nunca he escuchado, güey, que se hable de otros modelos. Y hay unos modelos muy interesantes que son de el desarrollo estabilizado, o sea, llegar a un punto en el que ya no dependas del crecimiento, que con la misma tasa de repoblación, o sea, el equilibrio entre natalidad y mortalidad, tú diseñas un sistema y que no dependa pues ya de ampliar más la base económica de personas produciendo. Oye, pero ¿sabes eso qué llevaría, güey? Por ejemplo, creo que ahí empezarían los capitalistas, güey, a asustarse porque es, por ejemplo, como cuando antes se hacía la economía planificada, güey. ¿Sí? Que decían, a ver, vamos a crecer en tantas personas, ocupamos nada más así de maíz, así de frijol, y era economía planificada, güey, ¿no? Y esa madre es darle para atrás, o sea, entrar otra vez a esos debates de entrada, güey, y ahí es donde es totalmente colonizador, güey, el tema de la sustentabilidad, porque de volada empiezas a hablar de esas ondas y dices, no, espérate, estamos chupando un poquito, sí, güey. claro, no, pero ¿no? Y ese no es el más radical. Hay un modelo más radical que es el del decrecimiento. Pero el decrecimiento es temporal. Dicen, a ver, vamos a decrecer hasta llegar a esa base estable donde la economía ahí quede y permita la regeneración. Y empieza a ver estos modelos. Y cuando uno empieza a ver estos modelos se da cuenta de que lo que la ONU hizo con el desarrollo sustentable fue algo muy tibio. Porque el desarrollo sustentable fue permitir el crecimiento económico, pero maquillarlos con conceptos ambientales. Sí, hombre, totalmente, güey. Sí. Y fíjate, y esa es la parte que yo creo que por eso quieren simplificar todo, para evitar entrar en esos debates, güey. Porque, por ejemplo, veladamente, güey, casi está sugiriendo, habrá que reducir la población. Sí.
No lo sé, habrá que verlo. Pero son debates que se tienen que discutir, güey, por un lado, pero por otro lado, güey, ¿cuál sería el interés de la ONU, güey, en evitar que se hable o que se problematice, güey, el tema de la economía actual, güey? El tema es que el desarrollo... ¿Por qué? No, dilo. Dilo. No. Es conspiranoico. No, pues simplemente porque es el sistema que está actualmente y es indiscutible. Y eso nos lleva a pensar, ¿el desarrollo sostenible sería un constructo del capitalismo? Claro que lo es, porque de todos los modelos que tiene desarrollo, es el menos agresivo con el sistema financiero que ya existía. No, y nada más chécate, güey, cuando se hacen todas estas cumbres globales, güey, ¿quiénes participan, güey? Resulta que las petroleras, güey, las farmacéuticas, la que se te antoje, ahora las de tecnología, claro. Pero resulta que lo único que tienen en común son los que más explotan recursos, güey. Claro. ¿No? Y se me hace que sí, que el tema de la Agenda 2030 es como un ejercicio, güey, para precisamente no estar cuestionando esas cosas, o sea, para... Y también, yo considero que también es mucho y meramente político, porque por ejemplo voy a traer este tema que, aunque no vamos a abordar tanto porque creo que nos da para discutirlo muchísimo, es por ejemplo en el tema del activismo con Greta Thunberg. Espérense. Podemos poner un meme aquí en el video. Sí. Porque Greta, pues al principio cuando recién empezó como que con su activismo y todo, pues era acogida por cientos de personas y organizaciones para darle espacio y voz para que se expresara. Porque pues era una niña blanca del norte global, Sí. que tenemos que cuidar al planeta, el clima. correcto. Que amaba la Pachamama. Sí, claro. Sí. Pero blanca, pues. Ajá. No, sí, y mientras estuvo toda esta agenda así me voy a atrever a llamarlo activismo blanco. Totalmente. Activismo corporativo. También, Ajá, Porque sí. están detrás de ella las... Sí, porque, empresas o sea, de se verdes. reunió con gente de alto mando de Estados Unidos, la ONU le abría la puerta cada rato, un chorro. Ganó premios de la mejor persona del año, un chorro. Pero cuando empezó a redirigir su discurso al capitalismo y al genocidio en Gaza, perdió toda voz que tenía de claro. forma institucional, porque pues ella sigue haciendo su desmadre aparte, ¿no? Pero ya no le dan el mismo espacio ni la misma como importancia que le daban en esos años. Sí, fíjate, el tema de abordar el cuestionamiento de los ODS también se ha vuelto un tema como, en el tema de tener la posibilidad de otros modelos, es como incuestionable, ¿no? Sí. No, es que si no es sostenible nos vamos a acabar, nos vamos Es un a extinguir. anatema, ¿no? Ahí como que no, eso- Exactamente, güey, es como... Como que- dijiste, estamos chupando tranquilo. Sí. Estamos chupando líquido, no le muevas, güey, No le muevas al modelo Así capitalista es, güey. de los... Y será interesante llegar al 2030 Sí. y ver cómo resetean este tema. Sí. Porque habrá que hacer otra vez ese ejercicio de blanqueamiento. Y otro modelo. Sí. Que se ajuste el contexto ahora No, con la IA pues, y que el consumo del agua y todo este rollo, porque en 2015 había un contexto diferente. En 15 años sí iba a cambiar un poco el contexto de la tecnología está consumiendo también ya muchos recursos. Vamos a ver cómo blanquean esa parte. Quién sabe si vaya a funcionar, fíjate, porque con todos los cambios que se están viniendo globales de geopolítica, a mí se me hace que va como cerrar esos ciclos de todo esto que hace la ONU. A mí se me hace que va como a terminar de cerrarse, pues, o sea, como que, ya llegamos al 2030, se cumplió esto no, pero ¿saben qué? Cada quien para su casa, Sí. ¿no? Y a lo mejor queda más en manos ya de los gobiernos. Como, O sea, pues ya ves que hay un proceso de desglobalización en ciertos aspectos con lo que comentabas, ¿no? El resurgimiento de otro polo de desarrollo, China, Rusia y tal. pues, la Estados India. Unidos, Entonces haciendo todo paternalismo. puede ser que también se parte esta parte del globalismo de la ONU y sí se regionalice otra vez los modelos de desarrollo. Güey, fíjate, pensando ya paranoicamente, ¿no? Muchos países se están armando actualmente, güey. Claro. Estados Unidos, Israel, China, Rusia, Japón, Alemania, güey, ¿no? ¿Qué tal que en el momento que se disuelve esta idea del cooperativismo global que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que formó la ONU, ¿no? Volvemos yo creo que sí hay varios expertos que dicen que hay un neocolonialismo, güey, que está en puertas, güey. ¿Y qué tal que estos países que están actualmente en un proceso de reforzamiento de armas, güey, comienzan otra vez a colonizar territorios abiertamente, güey? En función de los recursos que
que ya les está escaseando. Y ya sin máscaras de que, claro, lo verde y lo azul. Y aquí, ahorita mencionamos un tema que se me estaba pasando. Los países que han promovido este modelo de desarrollo sostenible han sido potencias militares que en el periodo en el que fue el auge de este modelo, pues estuvieron involucrados en guerras. Y la guerra es una industria poco sustentable, o sea, ahí viene también otra crítica de, oye, ¿cómo me puedes hablar de que la guerra, por ejemplo en Vietnam, donde quemaron no sé qué tantos bosques con agente naranja, es sustentable? O sea, ¿cómo por un lado hablas de un modelo de desarrollo para todo el mundo, pero por otro lado esta industria de la guerra es totalmente contaminante? Güey, luego siempre agarran sedes bien antisustentables, ¿no? Como cuando hicieron esto en los Emiratos Árabes. O sea, güey, literal, esos vatos, güey, han modificado toda la línea de costa de manera artificial, güey. Como 3 años estuvieron en Egipto y ahí también cerquita. Levantaron concreto en medio de dunas, ¿no? Quieren hacer una ciudad como de 10 kilómetros en la mitad del Con la línea no te metas. Con la línea, o sea, una línea, güey, de aire acondicionado, güey, ¿no? Porque pues, es el desierto, güey. O sea, no me digas que se va a enfriar con abanicos, güey. Dime tú qué población de fauna has visto que se desarrolla en una línea recta, así tal cual. Pero al final, güey, ese tema de la sostenibilidad generó también un mercado bien grande, güey. Sí. El financiamiento de los países en vías de desarrollo, güey. ¿No? O sea, endeudar, güey, con temas de que... te va a regañar tu mamá por los güeyes, cabrón. Bájale, por favor. Te va a caer un pinche regaño ahí. Pero sí, o sea, a lo que voy es que hay un gran mercado que también se abrió la puerta sobre el desarrollo sostenible, güey. Sí. O sea, además, sin mencionar el ámbito profesional, ¿no? Que ahora cualquier cosa pues necesita su respectivo estudio en medio ambiente, en impactos climáticos no, pero en evaluación de riesgos ambientales y todo eso. Volvemos al tema de la definición. ¿Cómo calificas algo como sostenible? Hoy por hoy no puedes certificar en este momento una acción en tiempo real de sostenible. Solo hasta que ves su comportamiento de desarrollo a lo largo del tiempo, podrás decir a la cuesta de los años que es sostenible, güey. O podríamos evaluar cosas que ya ocurrieron, güey. Pero cuando se usa de esa manera indiscriminada, como se ha puesto ahora, que sí, pero este vaso es sostenible. No funciona así, al menos en los términos que se planteó, ¿no? Y llegamos a un muy buen punto y que creo que puede servir como cierre de qué resultados ha dado el desarrollo sustentable y qué ejemplo, porque todos fuimos educados ya con estas, en cualquier nivel educativo nos tocó la materia de desarrollo sustentable y yo no recuerdo un ejemplo real de un rubro económico completo que haya logrado la sustentabilidad. Te ponen ejemplos micro que no son el sistema completo porque nadie ha logrado que todo un rubro económico sea sustentable. Nunca dicen que, en efecto, eso que hicieron ya es sostenible. Dicen, es un paso más. O es un... Claro. Nunca se ha dado... Porque nunca han logrado el sistema en su conjunto. Pues, y no lo lograrán. Y volvemos al mismo. No se puede, güey, porque de entrada, güey, como el tema es al final un tema capitalista, güey, mientras no quieras modificar el sistema de producción, güey, no vamos a poder hablar de sostenibilidad, güey. Sí, no. Porque sostenible sería decir lo que tú decías, por ejemplo, güey, hey, vamos a chingarnos a la mitad de la población como tal, güey. Yo no dije eso. Hablaste de control de población. No. Dije que había un modelo. Así empezó Thanos, güey, y mira, ya después de la mitad del universo, güey. Casi me atragando con el tostito, cabrón. ¿Thanos era sostenible? Es lo más sostenible que he visto, ¿no? O sea, dijo, chingues madre la mitad de la población. Sí, es más que pero sí, o sea, si quisiéramos hablar de sostenibilidad en un término serio, aún con su definición tan ambigua, tendríamos que ser más radicales. O sea, si queremos hablar de conservar el planeta, tenemos que empezar a ser más radicales, decir, oye, güey, como eso que decías, crecimiento infinito, no, espérate, güey, no se puede. En un planeta finito, va a tronar. ¿De dónde crees que podemos crecer infinitamente? Claro. ¿No? Y creo que este es un tema filosófico, güey, decir, ahora sí como de que, oye, güey, ¿y como por qué tenemos que crecer infinitamente?
O sea, ¿Para qué? Sí, Sí, o sea, eso que tiene. no, dilo. Es como el tema actual del dato que fue en redes muy sonado, ¿no? De que la economía de México creció 1%, pero la riqueza de los ultrarricos creció el 80%. Enmascara la distribución de esa riqueza. Creo que una manera en la que ha intentado así como que dar un grito de auxilio es con el tema de la economía circular, que es una de las cosas que aventaron así como que en los últimos años de discusión. ¿Qué es eso? Es cuando diseñas un sistema productivo para que sea circular, es decir, produces algo pensando en cómo va a regresar a ti en forma de materia prima. Ya. Por ejemplo. Que no hay desechos como en un sistema abierto. Ajá, que consumes, produces, desechas. Ajá. Ok. Ahí se reduce el desecho porque el desecho es materia prima, de Sí. nuevo, para quien es el ciclo. Sí. En lo personal es un modelo que sí me parece interesante y que creo que sí podría desarrollarse hasta cierto punto, pero el problema es que no hay ejemplos, pues, o sea, no ha funcionado. No hay ejemplos, pero es de los modelos más amigables con el sistema financiero. Entonces, Sí. por eso no es tan atacado. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque genera otros mercados. Pero Y ¿quién las genera- cadenas de producción y valor. genera una Ajá. cadena de reciclaje, genera Ajá. una cadena de tal. Entonces, por eso es más Pero amigable. parte de la misma premisa falsa, güey. A ver, espera. Sí. Para empezar, Claro. todo es un sistema antrópico, güey, donde Sí. la energía tiende a reducir. O sea, Ujú. si lo analizamos todo en términos de energía, toda la energía tiende a reducir. Entonces, cada vuelta que le des al carrusel de materia, Ujú. va a haber menos materia. Y se va degradando la materia. Sí. Pero aparte la otra trampa de eso, de ese tema, güey, es que seguimos en un mismo sistema capitalista, Sí, güey, o sea, que implica crecimiento claro. infinito. Sí. Entonces, si tienes una producción que requiere un crecimiento infinito, güey, por más que recircules puede hacer el proceso más eficiente. Ojo, lo hace más eficiente. Alarga la agonía, pero el Sí, destino güey. es el mismo. Es el mismo, ¿no? que lo vas a sí, claro. acabar, güey, ¿no? Pero a lo que voy es que no dije que fuera mejor, pero es amigable. O sea, es un poquito mejor que el desarrollo y es amigable con el sistema financiero. Por eso se promueve y por eso no se Y ataca. aún Con así el no- sistema no tiene financiero, güey. Claro. Y Ajá. creo que la sostenibilidad Claro. ha hecho eso, güey. O sea, al final nos ha presentado de que todo es posible de la mano de la economía. Con ¿no? los bancos, el Sí. financiamiento. Todo es posible, la economía Claro. puede, y podemos, y fíjate, y creo que es hasta así el eslogan, güey. La economía es de la mano del ambiente. No, güey, no van de la mano. El ambiente tosiendo, güey. Sí, güey, no, la economía mata el ambiente y mata a las gentes, no. Hay un concepto que me gustaría mencionar y que también viene como el tema urbano, Ajá. que es lo que hablamos de la capacidad de carga. Ujú. Bueno, yo para como conclusión de todo este tema, Ujú. sí creo que deberíamos buscar eso, limitar las poblaciones, en el caso urbano, ya existen actualmente instrumentos que limitan los polígonos Y de dice, crecimiento, polígonos de crecimiento urbano. Ya el municipio de Ahome y Mochis en el plan director tiene un límite de... ingeniería social, ay, cariño. ¿Me puedes poner unos bigotitos aquí en la postproducción? Por ejemplo, hay unas personas Que son muy conflictivos. Podríamos empezar por eso. No, o sea, lo que vamos es que los modelos que platicaba al principio, que eran otros modelos, que hablaban de estabilizar, hablaban eso, de analizar cuál es la capacidad del ecosistema o cuántas personas puede sustentar o puede sostener con los recursos locales. Ujú. Porque son los modelos que pues suenan más prometedores para no depender de la extracción de recursos de otros lugares. Ujú. Actualmente los países ricos han enmascarado esta sustentabilidad, pero porque dislocan la explotación de recursos y la contaminación a países del sur global, del tercer mundo, de como le quieran llamar. Ujú. No, pero hay un punto ahí muy válido de lo que dices, güey. De verdad, igual como manera de conclusión, creo que tenemos que, de entrada, como abandonar la idea de lo sostenible, güey. O sea, no abandonar la idea de buscar la posibilidad de seguir existiendo como raza humana, ¿no? O sea, de mejorar nuestras condiciones de vida y garantizar nuestra perpetuación como especie. Pero sí creo que el tema, el concepto sostenible nos ha puesto una máscara que ha cerrado la creatividad y los debates. Ujú. Claro. Y en ese tema creo que lo que tú dices de la población se me hace que sí son temas que se tienen que debatir. O sea, ¿qué Ujú. tanto podemos crecer como especie? O sea, también cuando hablamos de que si somos una especie con mayor inteligencia y con predominancia sobre las otras, nos tenemos la responsabilidad de pensar en cómo coexistimos con estas especies. Ujú. Eso por un lado. Pero también tenemos que pensar en si la economía, el sistema económico como existe, aquí nos está llevando. O sea, ¿cuál es el fin de producir infinitamente? Cuando hay riqueza suficiente,
para que todos viviéramos con bienestar. Y creo que el tirar este tema de la sostenibilidad nos tendría que llevar a un debate bien profundo, güey, sobre la distribución de la riqueza y del bienestar y de cómo como especie podemos tener hasta, o sea, cómo nos limitamos como especie, güey, en esos términos, güey. O sea, es muy egoísta de parte de nosotros decir, no, nosotros tenemos que ocupar todo el planeta Tierra, tenemos que explotar todo el planeta Tierra, ¿no? Y tenemos que ser la especie en mayor número sobre el planeta. Creo que, y ya bajándolo Al sur global. al sur ¿Verdad? a los mochis, o sea, ya como que en una perspectiva un poco más local y de supervivencia, más que teórica, creo que sí. El tema de la sustentabilidad, abordarlo así como una etiqueta más en la descripción de cualquier cosa que se haga, no solo es una limitante, pero sí como que dirige la atención a un aspecto equivocado, creo yo. Y cuando en el contexto que pues tenemos cada vez más olas de calor, menos agua, más problemas con plagas, enfermedades infecciosas, entonces creo que sí es algo importante que se tiene que abordar, pero no dejando de lado que ya están pasando cosas. Sí. E independientemente del modelo que adoptemos, reducir población, enfocarnos en otra cosa, hay que adaptarnos, es lo que yo creo. Y no creo que sea un tema tampoco de educación ambiental, de hablar en las escuelas o así. No, creo que es más... Es un debate de la opinión pública, creo yo. Sí. No podemos no hablar de ello. Pero es algo que totalmente depende del Estado, porque es algo que el mercado, que obedece a términos financieros, jamás lo va a tocar. Entonces aquí sí creo que es un tema que debe tener rectoría del Estado. Sí, yo creo, coincido contigo, no que sea totalmente del Estado, pero creo que sí también lleva al debate de la, como reforzar la rectoría del Estado como sociedad, no como aparato, en muchos aspectos. Porque parte del tema de la sostenibilidad, curiosamente, ha requerido que el Estado deje la rectoría de cosas, ¿no? O sea, es parte de esa agenda de decir, oye, para que sea sostenible tienes que tú como Estado como que dejar y meterlo. Y no, o sea, el Estado tiene que participar más y yo creo que sí, coincido contigo totalmente, Dulce, también, que es un tema que se tiene que hablar de manera seria y como adultos también. Dejarlo en manos de la educación ambiental como actualmente, que a los niños hay que enseñarles a que no tiren el agua. No, son temas que deberíamos estar discutiendo en la academia, como profesionales, en los espacios políticos públicos, ¿no? Y como decía Carl Sagan, el planeta Tierra, o sea, somos tan, ¿cómo se dice? Tan egocéntricos como especie, güey. Sí, claro. Que decimos, no, es que lo estoy haciendo por el planeta. No, güey, nosotros vamos a desaparecer. Sí. El pequeño puntito azul, pero es que y el planeta Tierra va a seguir. Lo que dices de los fenómenos, no es, el planeta no peligra. Sí. O sea, esa es la parte que creo que... dice Jurassic Park. Es como cuando dicen catástrofe natural, huracán. Si no estuviéramos aquí no hubiera catástrofe. No, exactamente. La catástrofe es porque estamos nosotros aquí. Los desastres no son naturales. Es correcto, son humanos. Es un sismo. El sismo no hubiera generado ningún problema si no hubiera una ciudad ahí donde... Hay que tener bien claros, el planeta no está en peligro. Nosotros somos los que estamos en peligro. ¿No? Nuestra generación. Nuestra generación. Sí, porque yo sí, no, las futuras no. Ahora, creo que sería importante como para cierta congruencia poner un anuncio que somos conscientes de que nuestros teléfonos, este video y lo que estamos manejando, pues evidentemente tiene una huella y un impacto en el planeta, porque saldrá ahí en los comentarios alguien que digan, pues muy a gusto platican ustedes, pero el consumo energético y tal, somos conscientes y estamos, pues es parte de lo que buscamos, ¿no? Establecer a lo mejor nuevos sistemas al cual nos podamos apegar y empecemos a cambiar con nuestras pequeñas acciones cotidianas, pues el futuro al que vamos. Pues muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por vernos hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Dulce Ixchel. Sí. Selmar Álvarez y Gustavo Arteaga. Nos vemos en el siguiente episodio de la próxima Crónicas del Pechocho. Bye. Hasta luego. Bye.